la mirada, las luces prendidas en alto para estar a la vanguardia en este tema. Esa es la gran responsabilidad que recae aquí, por supuesto, pero no somos nosotros. Señor ministro, aquí están, digámoslo, pruebas suficientes que refutan lo que usted nos ha dicho y que no son pruebas nuestras, inventos nuestros, sino de la propia Organización Internacional del Trabajo. Quedan allí algunas inquietudes, la ley muerta, la modificación del Código Penal, no ha pasado absolutamente nada con eso, y le dejaría esas inquietudes, ministro, para luego poder, como citante, cerrar el debate. Gracias. Tiene el uso de la palabra, señor ministro, para que conteste las inquietudes. No, es que como no es un diálogo, pues digamos, yo estaba en el Senado y conozco el Senado y no me parece, o sea, no sé si esta comisión tiene un reglamento distinto. Señor ministro, si quiere responda rápidamente las inquietudes de los señores invitados, seguidamente el senador cierra, y si hay alguna duda sobre lo último que ella ha dicho, tiene también la oportunidad de manifestarse. Todo depende del tiempo. Es el nuevo diálogo social aquí en el reglamento del Congreso. Mire, nosotros sí tenemos interpretaciones distintas, y las digo con franqueza, sobre el carácter de las recomendaciones. Aquellas que tienen implicaciones de carácter judicial se han puesto en práctica. Lo segundo, las 55 recomendaciones legislativas, Luciano, usted quiere mandármelas, vamos a mirar. Entonces, en eso estamos claros, en que hay que mirarlo. El convenio 102, yo creo que es un ejemplo de lo que es la separación de poderes y un ejemplo de lo que es el proceso primero de consulta tripartita, después de sumisión y después de paso al Congreso. El convenio 102 no fue aprobado por el Congreso, y sobre eso el gobierno no tiene, digamos, nada que decir sobre eso, tampoco sobre el proceso de consulta, en el cual puede haber opiniones en contrario, y lo mismo sobre el proceso de sumisión. Por lo tanto, las obligaciones del gobierno son claras y el gobierno las tiene claras, pero el gobierno no puede imponerle al Congreso la ratificación de un convenio, ni de un tratado, ni puede modificarlo. No podemos meter a los militares en el servicio doméstico, senador. Podemos hablar de ese tema, por supuesto, y usted tiene mucha razón, pero en el convenio sobre trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico no podemos hacer modificación ninguna distinto a lo que aprobar o no aprobar lo que está en el convenio. Entonces, yo creo que hay que distinguir, y me parece bien para la audiencia, porque ustedes lo tienen muy claro, tanto los invitados como los senadores, hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno. Y nosotros estamos cumpliendo las responsabilidades en lo que es la interpretación del gobierno. Como decía el senador Camilo, pues sí, hay un atraso y estamos en ese proceso. Y esperamos pues que todos los procesos que lleguen a sumisión, que lleguen a consulta o que lleguen al Congreso, pues tengan un trámite correspondiente digamos, al deseo de los gobiernos que hacen parte, y de los empresarios y de los sindicatos que hacen parte de la OIT. La OIT no es una organización de gobiernos, es una organización tripartita. En muchas ocasiones en el pasado, Colombia hoy es parte del Consejo de Administración, Colombia no lo ha sido. En otros casos ha votado en contra de un convenio, o los empresarios o los trabajadores. Por lo tanto, tampoco es, digamos, estrictamente cierto decir que allá se aprueban unas cosas y aquí no. Muchos de estos convenios tienen 20 y 30 años y no tengo el registro de si había presencia del gobierno colombiano en ese momento en el Consejo de Administración o no. Eso no es una excusa, digamos, pero no es un argumento decir que allá se vota una cosa y aquí otra, pues habría que mirar cada caso.
Lo que corresponde a este periodo, el convenio 189 fue votado por Colombia y está aquí, en el Congreso. Y eso corresponde a esta administración y por eso respondemos. Senador, adelante. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Entonces le pedimos al señor citante, el senador Camilo Romero, por favor, cerrar el debate. Bueno, muchas gracias. Yo celebro de verdad que esto ocurra, que el diálogo social se dé en estos espacios también del Congreso de la República. Nuestra mesa directiva no nos permitiría esos cambios, señor ministro, de la normatividad interna, pero creo que es bueno que se presente esto, que se dé, que se discuta, que quede claro ante el país cuáles son las perspectivas distintas, las miradas distintas. Creo que esos son los grandes aportes y, por supuesto, nuestro trabajo desde una oposición activa, desde una oposición alternativa, que no es de ponerle un palo en la rueda para que al gobierno le vaya mal, ministro, al contrario, es un contrapeso para que en la balanza a todos nos vaya bien. De eso se trata en nuestra oposición. Lo importante aquí es decirle que estamos prestos al fortalecimiento de estos temas, que celebramos ese anuncio que creo ha sido bastante importante hoy, el de la subcomisión para atender estos temas internacionales. Creo que ese es tal vez el principal anuncio del gobierno en este debate, para que estemos atentos a cómo se va a desarrollar esto, y esto nos va a abrir, por supuesto, una interlocución mucho más directa con el gobierno nacional. Esperamos que así sea. Cuente pues con nosotros para la ratificación de esos convenios. Para nosotros todos hay que impulsarlos, apoyarlos. Allí estaremos de la mano del gobierno, dándonos la mano, impulsándolo cuando creemos está quedado, alcanzándolos cuando vemos que lo hacen de la mejor manera y lo celebramos. Pero quiero, señor ministro, que al país hoy le quede claro, por ejemplo, que si bien es cierto hay responsabilidades en cada área del gobierno nacional, a veces uno tiene la impresión que son como islas aisladas, separadas, y dicen, bueno, hasta aquí llegamos, esta es nuestra competencia. Y la canciller nos dice, pues acompañamos a cada ministerio cuando tiene algo que ver en relaciones internacionales, pero es que no llegamos al fondo. Y el ministerio nos dice, eso corresponde a otras áreas también del gobierno. Esas islas para mí son las que no permiten darle salidas integrales, porque la problemática es tan honda y tan profunda que necesita de miradas integrales. Y aquí, ministro, yo creo que hay que hacer un esfuerzo gigantesco para que la responsabilidad no quede como esa palabra, haciendo lo que nos toca por ley, sino lo que nos corresponde como deber moral con la patria. Yo creo que allí hay un esfuerzo gigantesco. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales? La canciller nos dijo hoy aquí de una manera muy tranquila, no, es que hemos pasado las consultas al resto de ministerios para ver qué responden. Y yo les digo, eso fue aprobado en 2008, llevamos 4 años, 4 años. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Y bajo la excusa de que no es responsabilidad mía, sino que tengo que esperar que respondan el resto, ¿cuántos años más se va en la vida de cada colombiano y colombiana que está esperando que ese protocolo se firme para hacer valer sus derechos, para volverlos exigibles? Hay una diferencia entre el tiempo de nuestros compatriotas que esperan que legislemos a favor de ellos y estos tiempos que aquí han quedado expresos. No tienen la celeridad que queremos. Una pregunta que creo sería vital: ¿van a aceptar el debate del caso de Colombia ante la Comisión de Normas este año? ¿Sí lo van a aceptar en términos de obligaciones? Yo creo que eso sería muy importante. Esperar. Se volvió un diálogo, sí, ministro, usted lo había advertido. Pero creo que esas dos preguntas que he hecho son pertinentes y podríamos, en este caso, hacer que usted nos ayude terminando este importante debate, diciéndole al Gobierno Nacional que esperamos que a Angelino le vaya bien para que sea un imperativo moral y político el cumplir todos estos convenios y todas estas recomendaciones. Muchas gracias. Gracias, celebro el apoyo a Angelino Garzón. Senador, gracias a usted por haber citado. Usted ha cerrado el debate. La
pregunta que le hizo al señor ministro, yo le ruego al señor ministro